Muy buenos días, Dailer Menas Blandón. Muy buenos días, Gilson Arbey Córdoba. Muy buen día, radio audiencia. Hoy, como siempre, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que conoce la verdad y ella os hará libre. También hemos venido recordando lo que nos enseña Martin Luther King. El brazo del universo y la moral, y se inclina hacia la justicia, la libertad, la verdad, el poder de la moral, el poder de esa moral que hicieron todo ese proceso de África después de ser nosotros, entre comillas, esclavos, porque le dimos la libertad a América Latina, desde Alaska, Canadá, hasta Argentina, la Patagonia. Ahí fue el proceso que hemos venido dialogando del Montú-Bantú, Bantú-Bantú-Bantúa, que desapareció especialmente en el departamento del Chocó. Aquí estamos recordando esos momentos. Estos días hemos venido también hablando de la pedagogía, que es el estudio, la ciencia, que estudia todos los procesos técnicos, la metodología que se aplica a la enseñanza y a la educación. Hemos venido hablando de la didáctica, que es la disciplina científico-pedagógico, que tiene que ver precisamente con esa enseñanza, con esa misma pedagogía, que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos educativos para que la técnica y el método de enseñanza llegue a su máxima expresión. Esos procesos técnicos, científicos, lógicos que le da el Montú-Bantú. Y también recordamos que para llegar al Montú-Bantú, Bantú-Bantúa, hay que echarse sus 10, 12 años dándole toda esa limpieza espiritual al cuerpo humano. Hay que echarse más de 10 o 12 años perfectamente purificando ese fluir del ser interno de cada uno de nosotros para que la mente, el cuerpo y el espíritu vaya logrando esa evolución espiritual. Y hemos también venido recordando que ¿por qué hablamos del Montú-Bantú, Bantú-Bantúa? Precisamente por el proceso que le aportamos a Alejandro Petión, le aportamos a George Washington, que le aportamos también a Simón Bolívar para crear todo un proceso histórico-cultural en el país de Colombia, y no únicamente Colombia. Recordamos que hicimos la Gran Colombia, que viene desde Venezuela, la misma Colombia, Ecuador, Perú, y se anexaron nuevamente la misma Bolivia y Panamá. Ahí estuvimos aportando a este proceso del Montú-Bantú. ¿Y por qué lo venimos recordando? Porque es lógico. Aquí en el departamento del Chocó hay un profesor llamado Sergio Mosquera que ha venido precisamente exponiendo, desarrollando esta cultura Montú-Bantú. Este Montú-Bantú que se da también en Argentina con el tango, se da en el Brasil con la capoeira y todos sus aires musicales que son infinitos, se da en todo el mundo, se da acá también en lo que hoy llamamos Colombia, en Colombia, Cartagena, y fue en ese preciso momento que pudimos enfrentar a Pablo Murillo, uno de los mejores estrategas de esa época de la colonia española, unido con la Iglesia Católica. Ahí estuvimos nosotros en ese proceso del Montú-Bantú, que fue un gran proceso de vida, de amor aún existente. Ese proceso, así como nuestro Señor Jesucristo liberó a Jerusalén, a nuestra amada Jerusalén, acá el Montú-Bantú
liberó a nuestra amada América Latina. Claro que ese proceso del Montú Bantú como doctrina, como religión, fue destruido. Fue destruido por un proceso que, entendiéndolo, que cuando Francia, en la época de Napoleón Bonaparte, que fue lógico, derribado por el mismo pueblo haitiano, no le perdonan eso a Haití. Haití no le perdonan que haya liberado a América Latina del yugo español de Portugal, de la misma España, claro, el yugo español, y de Inglaterra. A Haití no le perdonan eso. Por eso Haití hoy en día es uno de los pueblos, digámoslo así, entre comillas, más pobres y más miserables que hay en el planeta Tierra, únicamente por haber aportado a la libertad de todos estos pueblos de América y el mismo incluso de Europa. Por eso nosotros debemos cada día más reinventarnos, resignificarnos, reencontrando con esa fuerza del Montú Bantú Antúa que lleva el poder de la moral y el poder de la libertad de todos estos pueblos de América Latina. Y estos pueblos de América Latina deben ir entendiendo que es allí donde todo este proceso que se hizo con Simón Bolívar, todo este proceso que se hizo con George Washington, que después, como les digo, le pagaron muy mal al Montú Bantú Antúa como doctrina, como pedagogía, como entrenamiento militar. Porque los entrenamientos militares que hicimos nosotros para la libertad de estos pueblos precisamente vino de Haití, con los grandes militares de esa época y toda esa espiritualidad del Montú Bantú Antúa que hablan de los libros de Manuel Zapata Olivella en su libro Changó el Gran Putas, y que habla el mismo Gabriel García Márquez en sus libros que aquí lo hemos recomendado. Hoy le estamos haciendo un homenaje al Montú Bantú Antúa, porque lastimosamente al Montú Bantú Antúa le pasó como una de las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo: no echéis tus santos a los perros, ni tus perlas a los cerdos, a no ser que se devuelvan, la miren y la destruyan. Es decir, dimos mucho amor y asimismo acabaron el Montú Bantú Antúa. Y esta fuerza espiritual que movió desde lo más hermoso de los templos e iglesias sagradas de los cimarrones en Haití, hoy todos esos aportes que se hizo, no únicamente a la ciencia, no únicamente a la religión, sino a todos los poderes espirituales existentes en la humanidad, especialmente acá en América Latina, en Europa. Ahí estamos nosotros presentes en esa fuerza espiritual, en ese fluir espiritual que se representa sobre todo en la música, pero también está en la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que recordar todo este proceso que hemos venido desarrollando? Porque resulta ser que los chinangos, que son una fuerza espiritual que queda aún viva en el departamento del Chocó, se está manipulando muy mal. Y porque se está manipulando muy mal, podemos cometer errores que tienen que ver con la biología molecular y la biología ambiental. Ubuntu, Tonga, verbo amor, vivo por siempre.